Let's bow our hearts in prayer before we Vamos a comenzar en oración antes de this morning. comenzar nuestro estudio en esta Heavenly mañana. Father, we are weak, but you are strong, Padre Celestial, nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte. and you were everything we needed. Nosotros estamos necesitados, pero tú eres todo lo que necesitamos. Señor, nos has dado todo y te damos Thank gracias. you for your great love for Gracias us por that tu we've been gran singing amor. about this morning. Gracias por ese amor del que hemos estado cantando esta mañana. Gracias por la salvación que por gracia nos has dado. Lord, we thank you for your word that Señor, gracias por tu explains palabra to us who we are, who que you nos are, explica quién eres, quiénes somos nosotros, qué has hecho por nosotros you call us to, what you enable us to be. y cuál es nuestro llamado, a qué nos has capacitado. Is like a lamp to our feet and a Señor, light to te our damos paths. gracias porque tu It palabra exposes es the una error lámpara a and nuestros shows pies us the right way. y una luz a nuestro camino y Lord, it expone exposes our wrong lo thinking, bueno y lo malo en nuestras vidas. reminds us of truth. Señor, nos recuerda la So this verdad. morning as we look into Y your Señor, word, esta we do mañana ask mientras that you would minister to each of our needs. estudiamos Lord, tu you know our palabra, hearts. te pido, You know what Señor, each one que needs in this room this morning, what we need from you. nos des lo que necesitamos. Tú sabes qué es lo que necesitamos. Te pido que ministres a esas through your word, necesidades by the power of your a través Spirit. de tu palabra, por el poder Lord, de that tu you would Espíritu. reveal to us how these Señor, words que tú apply to our nos reveles situation. cómo estas verdades aplican a nuestra situación en particular. And our Señor, que confidence in your tengamos salvation. confianza en tu Increase our palabra. confidence in who you have made us to Señor, be, apart from our efforts, apart from ayúdanos a tener confianza our en lo own que tú qualifications. nos has hecho But Lord, ser, no it's all confiando en you. nuestras And I pray for that virtudes, understanding Señor, to sino en grow tu gracia. in us as we look at your Ayúdanos, word Señor, a this morning. I entender tu depend upon palabra. you and Dependo de ask ti your empowering. y te pido, Señor, de tu poder y de tu We ask these things in capacitación. Jesus' name. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Just good to begin this morning by Es bueno empezar esta reading mañana to us again that leyendo definition of grace that we've una been definición working de with. la gracia The que hemos theme estado of the book repitiendo, of Galatians is the grace of God. y ese es el tema precisamente de este libro de Gálatas que estamos estudiando. Sabemos que es una palabra que se ha malinterpretado mucho y por eso yo confío que mientras estudiamos el libro de Gálatas, nuestro entendimiento de la gracia aumente. Gracia significa el poder de Dios, la bondad de Dios y el amor de Dios expresado hacia personas que no tienen poder ni merecen nada y que no tenían nada para la salvación ni para la vida abundante, pero todo esto les es provisto gracias a Cristo, que pagó todo por nosotros. Nosotros podemos resumir la gracia de Dios como que Dios lo ha hecho todo por nosotros, es su obra. Así que en este pasaje que estamos estudiando de Gálatas 2, Pablo, Barnabás y Tito estaban en la iglesia de Antioquía, en el sur de Turquía. Esta mañana precisamente estábamos hablando de estos misioneros que están ministrando en Turquía. Y hoy en día ya casi no queda nada de la gran iglesia que algún día existió allí. Pablo, Bernabé y Tito están allí pasando tiempo en esta iglesia con Pedro, con Juan, que fueron dos de los discípulos más cercanos a Jesús. Y también estaba allí Santiago, quien era pastor ahora de la iglesia de Jerusalén. Este era Santiago, el que era medio hermano de Jesús y que ni siquiera creía en él. Pero resulta que después de haber visitado la iglesia de Jerusalén, aquí estamos ya en Antioquía visitando
Pedro está visitando a Pablo y a Bernabé en Antioquía. Ahora, esta iglesia de Antioquía era una iglesia mixta. Era una congregación de personas que venían de todas partes del mundo y era una mezcla de gentiles. Y un grupo de judaizantes se había introducido a esta iglesia y había empezado a hacer problemas. Estos judaizantes eran judíos que profesaban ser seguidores de Jesucristo y habían abrazado el Evangelio, pero insistían en que para poder ser realmente un cristiano tenían que ser judíos también. Es decir, decían, bueno, primero tienes que ser judío y entonces ya puedes ser cristiano. Y para ser judío tenías que guardar las leyes judías, porque esa es lo que ellos creían. Pero nosotros sabemos que el centro, el corazón del Evangelio es que tenemos que confiar en lo que Jesús ha hecho para ser aceptables delante de Dios. Entonces, esta iglesia de Antioquía tenía muchos gentiles y a la hora de la comida era evidente que ellos pues no vivían como judíos. Entonces, los miembros judíos de esta congregación se separaban de los gentiles. No querían juntarse, pues no querían mezclarse con ellos. Entonces, empezamos el estudio en el verso 11 de Gálatas 2. ¿Qué dice? Cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente porque era reprensible. Pues antes que viniesen, o sea, estos judaizantes, ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y apartaba temiendo a los de la circuncisión. Y los otros judíos participaban con él en su simulación. O sea, estaban siendo hipócritas porque no creían lo que los judaizantes creían, pero hipócritamente actuaban como los judaizantes cuando estaban ellos cerca. Y entonces de esta manera estaban actuando en contra de su fe. Verso 14, en cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Como diciendo, ya sé cómo vives, te he visitado, ya he ido 2 veces a verte y yo ya sé cómo vives. Y esto no es lo que tú haces. ¿Por qué vives como gentil y quieres obligar a estos hermanos en Cristo, que son cristianos, los quieres obligar a ser judíos? Verso 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pablo está hablándole a estos hermanos, diciéndoles, somos de nacimiento judíos. Pero los judaizantes no reconocían que los gentiles eran santos, nacidos de nuevo, hijos de Dios, les llamaban pecadores. Y ahora, cuando Pedro y los demás actuaban de esta manera, lo que estaban implicando es que ellos estaban de acuerdo con los judaizantes, que estos no eran hermanos y hermanas en Cristo, sino pecadores. Verso 16, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros los judíos, es lo que está diciendo aquí Pablo,
hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo, porque nuestra fe judía nunca hizo nada por nosotros, es la fe en Cristo lo que nos ha salvado. Nosotros hemos creído también en Jesucristo para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Tenemos que asegurarnos que estamos entendiendo bien esta definición. La palabra justificar significa ser justo, no tener pecado, ser inocente, ser aceptos delante de Dios y ser aceptados por Él, ser dignos del amor de Dios y de hecho ser amados por Dios. Esa es lo que significa la palabra justificado, aceptado, amado, estar en una relación correcta con Dios. La semana pasada vimos qué significaba la ley y vimos que la ley son los mandamientos de Dios en la Biblia, que son expresiones del carácter de Dios. Así que, bueno, la ley es algo bueno porque nos muestra cómo es Dios, pero también es una cosa terrible y aterradora porque nos muestra cómo deberíamos de ser los seres humanos porque fuimos creados a la imagen de Dios. Pero hemos caído de ese lugar y la ley nos sigue mostrando dónde deberíamos de estar, pero sabemos que no estamos ahí. Ahora, ¿qué significa en este verso 16 de que las obras de la ley no justifican? ¿Qué significa esto? Las obras de la ley significa las cosas que hacemos o que intentamos más bien hacer para obedecer la ley. La ley dice, no robarás. Entonces, cuando nosotros conscientemente no robar, estamos obedeciendo a la ley. Y es algo bueno, o sea, no hay nada malo con eso. Porque la ley es perfecta y obedecer la ley es bueno y es lo que Dios requiere. El problema es que cuando tenemos el concepto equivocado y cuando pensamos que haciendo estas cosas, en nuestros esfuerzos, eso va a hacer que ya no tengamos pecado y que ya no seamos tan malos, como diciendo, miren, yo en mis propios esfuerzos ya estoy actuando como Dios. Miren qué bien me porto, miren qué bueno soy. Y que no me parezco a Dios, casi soy como Dios, ¿no? En nuestra mente, esta justificación falsa viene una y otra vez. Así que, bueno, vamos a tener en mente estos conceptos. Y eso es lo que está mal, es legalismo, tratar de estar bien en nuestras propias fuerzas. Así que tómenlo en cuenta. Fíjense otra vez en el verso 16 para ver el problema. Pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, no vamos a ser inocentes, no vamos a ser justificados por Dios por la ley, sino, o sea, por obedecer los mandamientos, sino por medio de la fe en Jesucristo. El problema es que cuando la gente la gente empieza a creer que por portarse bien y hacer todas las cosas bien, ya, con eso están justificados. Y ese precisamente es el problema de todas las religiones, porque esa es la premisa de todas ellas. Necesitas obedecer todas las reglas y vas a ser llamado justo. Y entonces cuando te mueras ya vas a recibir una recompensa. Y esa es la premisa de todas
las religiones en la tierra, excepto el cristianismo. Los judaizantes decían, debes de guardar los 10 mandamientos, servir a Dios, tienes que respetar el nombre de Dios, respetar el sábado, honrar a tus padres, no debes de cometer adulterio, robo o asesinato, no tienes que codiciar nada. Y eso no tiene nada de malo, o sea, pensándolo bien, ese comportamiento no tiene nada de malo. Pero lo malo es lo que ellos piensan que logran con ese comportamiento. Ellos decían que la religión tenía que tomarse con mucha seriedad, tenían que circuncidarse, tenían que guardar los mandamientos, tenían que ayunar en ciertos días, dar su dinero a los pobres. Y si hacían todas esas cosas, aquí está el problema. Si hacen todas esas cosas sin fallar, entonces vas a pasar el examen. No, eso está mal. Si haces todas estas cosas, Dios te va a aceptar por tus esfuerzos y eso está mal. El Señor, de hecho, te va a dar unas palmaditas en la espalda y te va a decir, muy bien hecho. No, no es cierto. Esto es lo que te hace aceptable. Bajo este sistema, tus propias obras, tu obediencia, la habilidad de hacer lo que la ley dice. Todas las religiones, excepto la cristiandad, son variaciones de este principio. Bajo tu propia disciplina, bajo tu propia justicia, tienes que cumplir todo esto. Y es bien difícil. Y le puedes pedir a Dios que te ayude, pero básicamente tú eres aceptable porque hay algo bueno en ti mismo. Y esto es tan popular que todas las religiones en el planeta, excepto la religión cristiana, creen esto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan popular? Pues porque apela al orgullo del hombre. Porque dice, no, todo lo que necesitas está dentro de ti, no necesitas a Dios. Todo lo bueno está dentro de ti. Si le escarbas bien, vas a encontrar dentro de ti tu propia salvación. Y eso es una mentira creada por el mayor mentiroso del mundo, Satanás. El verso 16 termina con estas palabras, porque por las obras de la ley nadie será justificado, absolutamente nadie. Nadie va a ser justificado, ni va a ser justo, ni va a ser aceptable, ni va a ser inocente, ni va a estar en un buen lugar delante de Dios. Nadie, nadie, nadie. Porque para pasar este examen y ser declarado justo, necesitas mantener la ley perfectamente toda tu vida. Lo que, claro, ya sabemos, nadie puede hacer. Porque ya sabemos que hemos sido concebidos en pecados, hemos nacido pecadores. Antes de que respiráramos, ya éramos pecadores. Heredamos eso. Fíjense la primera gente, Adán y Eva. Ellos eran pecadores, pero fueron creados perfectos, sin pecado. Y sin embargo, ¿cuánto pasó de que fueron creados hasta que pecaron? ¿Cuántas veces ellos tuvieron que pecar?
para sin. estar It en was pecado. one falling short of Bueno, the glory of God. fue solamente un pecado el One que hicieron, un And that error. one Y mistake ese brought error corruption and death, trajo not just corrupción y to muerte, Adam and no Eve, solo but a to Adán y a all Eva, of creation. sino a toda la One creación. failure. Un solo People, error. we don't understand Nosotros necesitamos entender the algo, purity, the perfection la of pureza, our la God, perfección de and Dios how es one tan grande little sin messed up all que of creation. un solo pecado arruina la creación. How can we ever be ¿Cómo made good enough podríamos ser to suficientemente be buenos conformed to the image of Christ, para ser conformados to a la imagen de Cristo live in the presence of y God, vivir en la presencia de to Dios, be His children, para ser sus and to hijos dwell in His y para perfection vivir en su forever? perfección para When siempre? one little mistake corrupted Un and solo caused error to fall corrompe into disorder the y entire trae creation. desorden a la creación And it entera. brought about the Y death eso of es lo que Adam and trajo Eve, la their muerte de separation Adán y from Eva y God. la separación de Dios. We may keep some of the laws outwardly, but Tal no man vez except Jesus podemos guardar Christ algunas de las has ever leyes kept them all. por fuera, And he was pero born without a dentro sin del nature. corazón tal vez no, porque nadie puede how did he guardar do las that? leyes. Hemos Not nacido en because pecado. Mary was sinless. Ahora, ¿cómo es que as some Jesús fue el doctrines único teach. que nació sin pecado? Bueno, no porque María no tuviera pecados, ella también But era because pecadora. Jesus' Father, Jesús nació sin pecado porque su Padre era el Padre celestial. sorry to tell you this, guys, but sin is passed on. The sin nature Y is lamento passed on decirle through esto the a man. los hombres, pero el pecado se transmite It a was través de through los Adam, not hombres Eve. a Through los Adam, hijos. sin came into A the través de world. Adán, el Mankind pecado has entró al corrupted us mundo. all. It's passed from dad to the kids, Y, dad to y the del kids, papá always a from los dad to the hijos kids. siempre se transmite el pecado. Jesus was born Jesús por eso of a nació virgin, de una Mary. virgen, Yes, he had María. a sinful mom, Sí, tenía but una he madre never pecadora, inherited the sin pero from her. él nunca heredó el He pecado never de inherited ella, sin, 'cause he porque su padre did fue not have Dios. a human father. No tenía un padre humano. We can try and keep some of the laws, but no one but Podemos Jesus has ever tratar kept de them guardar all. algunas de Jesus las said that leyes, even pero murderous thoughts make us murderers, adulterous aún thoughts make us adulterers. los pensamientos It nos is the hacen height of pecadores. Por ungodly 'ejemplo, arrogance and tenemos pride to think that pecado de anyone can adulterio possibly solamente be por good enough pensarlo. by their own efforts to wipe Nuestros out their esfuerzos sin and to be nunca accepted podrán into limpiarnos del fellowship with God. pecado y hacernos Three libres times in verse de Él 16, y God's ponernos word en una relación emphasizes correcta that it's delante only de by Dios. faith in Jesus Dice la Christ Biblia que that solo a anyone is made través righteous, de la fe en Cristo es que sinless in somos spirit, justos, innocent, inocentes en el Espíritu, en un estado correcto delante de Dios, aceptados por Dios, dignos de su amor y amados por Dios. La verdad del Evangelio es que toda esta justificación es nuestra realidad en Cristo. Cuando pusimos nuestra fe en Él, fue hecho realidad. Las buenas nuevas del Evangelio es que Jesucristo ha hecho todo lo que se requería para nuestra salvación, para revertir lo que fue hecho por el pecado. Este es el Evangelio de la gracia gratuita. Y todo aquel que pone su fe en Cristo, solamente en Cristo, no Jesús más judaísmo, no Jesús más asistir a la iglesia, sino Jesús solamente nos salva. Eso es ser justificado por Dios. Ahora, para entender estos próximos versos, necesitamos reconocer que, aunque vimos la lección pasada acerca de los mandamientos en el Antiguo Testamento, vimos que hay varias clases de leyes. Hay la ley moral, por ejemplo, que está en los 10 mandamientos. Y esta ley es una expresión del carácter de Dios. Por eso
es que debe de ser la And if you look expresión at de the la Ten vida de los Commandments, they are a cristianos. description of what Ahora, the mature Christian life will look like. We don't keep the estos commandments in an effort to mandamientos se ven become como acceptable to God. cuando un cristiano But es as we maduro, mature in our cómo faith, we find that the vive. commandments are Cuando increasingly nosotros fulfilled through us as an maduremos en la expression fe, and entonces evidence estos of the Spirit mandamientos of se God who convierten en now una lives evidencia inside de of que el us. He Espíritu Santo expresses his vive nature dentro de through us nosotros y and expresa su motivating us naturaleza y and nos enabling motiva us to y nos fulfill the capacita law. para poder It cumplir comes la from ley, within. porque viene de adentro hacia afuera. However, there is one whole section of the law Ahora, hay that has una been completely sección done away with by the sacrifice de of Jesus la, Christ on the cross. de la ley And that is the Jewish que ha ceremonial terminado laws. para siempre con la The muerte de ceremonial Cristo. laws include Y the esta es las commands, ceremonias, los regarding mandamientos sacrificing animals acerca as de payment for sin, los and sacrificios de los sacrificing animales, animals as a porque way los of having judíos fellowship with tenían God, que hacer and esto para poder sacrificing tener more comunión animals, con Dios, tenían que sacrificar for a variety animalitos of reasons. por varias razones. And the ceremonial laws, Estas leyes ensure that the ceremoniales sacrifice of animals y estos is completely done sacrificios away with by the sacrifice of Jesus Christ. ya se abolieron por completo cuando murió Cristo en la cruz The del Calvario. ceremonial laws La ley ceremonial were put to an end by terminó one sacrifice con un solo on the sacrificio, cross. With that one en la sacrifice cruz. of Jesus Christ, there's no need con for el any sacrificio de Jesucristo. Ya no Ceremonial se laws necesita included nada. commands to avoid eating La certain ley ceremonial non-kosher incluía foods like pork, mandamientos to avoid como going into the home evitar of comer sinners, ciertas comidas como like el the Gentiles, puerco, to por avoid ejemplo. touching La carne de unclean cerdo no la things like comían, a dead o body. tocar cosas Keeping these laws inmundas could como never cleanse un us of the cadáver. inner contamination of sin, but these laws Y were all meant to estas leyes symbolically highlight the fact that eran the para world around us is simbolizar sinful and we are que called to be holy, to be separate el from the mundo world. es, And so there's a lot of things in the world you don't es touch, you don't inmundo touch, y que you don't touch, you nosotros don't eat, debemos de you mantenernos avoid. santos en un mundo contaminado, digámoslo así. Mark chapter 7. Vamos por Jesus favor a is Marcos addressing this. capítulo 7. Aquí Jesús está hablando al respecto He draws attention to the fact y llama that nuestra atención al hecho de que avoiding the outward things evitar las cosas de isn't what afuera prevents you from no es lo que te hace having sin. cometer pecados. Mark chapter 7, verse Marcos 15, capítulo Jesus says, "There is 7, nothing verso that 15 enters a man dice, from outside no hay nada which fuera can del hombre que defile por him, entrar en él le but pueda the things which contaminar, come out pero of lo que him, sale del hombre those es are lo the que things that contamina al defile a hombre. man. If anyone has ears to hear, let him hear. Si alguno Listen to tiene this." oídos para oír, oiga. Verse 18. Verso 18. So he said to them, Y les dijo, Do you not, así que speaking to también his disciples vosotros here, do you not carecéis de perceive that entendimiento. whatever enters a man from ¿No outside comprendéis que cannot nada de lo defile que him? entra en el hombre desde Because it fuera does le not puede enter his contaminar? heart, but his stomach, Porque and no is entra en su illuminated, corazón, sino en su estómago y saying sale a la this, letrina. purified all foods. Jesus Es por eso que gave Jesús sanction to purificó the eating la of all comida. foods. Verse 20, and he said, what comes out of a man, that defiles a man. For from Y within, out sigue of the heart diciendo of man el verso proceed 20, evil lo que del thoughts, hombre sale, adulteries, eso sí fornications, contamina al murders, hombre, porque thefts, desde adentro del covetousness, corazón del hombre wickedness, salen deceit, los malos lewdness, an pensamientos, evil eye, las lust, inmoralidades pride, sexuales, los foolishness. robos, los All homicidios, these los evil things adulterios, las come from avaricias, las within maldades, and el defile a engaño, man. So you sensualidad, can envidia, keep blasfemia, yourself insolencia, from all insatez. the outward Todas estas things cosas as much salen as de you adentro y want, and it contaminan doesn't al change the hombre. heart. Pero lo que You está need a alrededor heart no change. entra a nuestro corazón, eso no And what changed our hearts? contamina. The blood of Jesus ¿Qué es lo que Christ cambia entonces nuestro cleansed corazón? our hearts of La all sangre de sin. Jesucristo. Eso es lo que nos limpia permanentemente, remueve el pecado. Es ese Espíritu Santo que vive dentro de nosotros lo que nos hace santos. Ahora, ya no hay necesidad de estar evitando comer ciertas cosas o tocar ciertas otras. Tenemos este jabón con el que podemos lavarnos las manos, pero lo único que nos puede lavar por dentro es la sangre de Cristo. La ley ceremonial eran instrucciones para
alabar en el templo, como guardar los días de reposo, circuncidar a los niños, a los varones, pagar los impuestos en el templo, hacer ciertas ceremonias de limpieza. Pero una vez más, todas estas cosas tenían la finalidad de apuntar hacia Cristo, apuntar hacia lo que Jesucristo iba a hacer cuando muriera en la cruz. Si alguna vez lees todo el Antiguo Testamento, particularmente Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todas estas regulaciones, todas estas leyes y sacrificios, todas estas cosas que tenían que hacer para purificar esto y aquello, haz esto, haz lo otro, las fiestas, todo eso que tenían que hacer o no hacer, estaban apuntando a alguna parte del ministerio de Jesucristo. Y a través de este sacrificio en la cruz, Él eliminó la necesidad de todo esto. Porque nadie podría mantener esto. Así que estos rituales fueron hechos cuando ya se terminaron cuando Cristo murió en la cruz. Todos estos rituales del Antiguo Testamento terminaron de una vez por todas en la muerte de Jesucristo, porque Él cumplió todo lo que se necesitaba hacer. Y su Espíritu ahora vive dentro de nosotros. Ahora somos su templo. Ya no vamos a un templo por allá. Nosotros somos el templo y le alabamos en espíritu y en verdad. Y su presencia dentro de nosotros nos hace santos. Y su sangre es mejor que la sangre de ovejas. Nosotros ya no llegamos a un lugar santo para estar cerca de Dios, porque Él está siempre dentro de nosotros. Su presencia nos llena todos los días. Y eso es lo que nos hace santos. Nosotros podemos alabar a Dios todos los días, a toda hora. Por eso dice la palabra, oren sin cesar, tengan comunión con Él sin cesar, porque Él está allí siempre. Donde nosotros vamos, va el templo. Por eso, en lugar de hacer rituales para tratar de ser santos, nosotros confiamos de que su presencia dentro de nosotros nos hace santos. Ya no necesitamos hacer todas esas cosas, porque el Señor nos hace aceptables y nos hace santos. Ya no tratamos de añadir ceremonias religiosas, porque ¿qué indica eso? Bueno, indicaría que no confiamos en Él. Estamos indicando que Él no hizo todo lo que necesitábamos. Y ese es uno de los errores de la Iglesia Católica Romana. Andar añadiendo todos estos rituales es evidencia de que no creen que Jesucristo es todo lo que necesitan. Él es suficiente. Gálatas capítulo 2, 17. Dos versos difíciles. Y leí varias traducciones. Y oré. Y empezó como que a aclararse la cosa. Y yo le pido a Dios que me ayude a explicarlo claramente, porque hay algo muy precioso en estos versos. Verso 17. Pero si es que nosotros, procurando ser justificados en Cristo, nosotros es Pablo, Pedro, Bernabé, los otros cristianos judíos, procurando ser justificados en Cristo.
O sea, porque nosotros queremos ser justificados, entonces estamos ignorando las leyes judías, porque ya somos justificados en Cristo. También hemos sido hallados pecadores. Es por esto que Cristo, servidor del pecado. O sea, si nosotros llamamos a estos hermanos pecadores, entonces, ¿dónde está la justificación de Cristo? Cristo es nuestra justificación. ¿Es Christ therefore a minister of sin? Certainly not. ¿Y será por eso Cristo servidor de pecado? De ninguna manera. I make myself a transgressor. The wording in these two verses la forma en la que está hablando en estos dos versos es un poco complicada, pero Pablo está hablándole aquí a Pedro, a Bernabé y a los otros judíos. Y lo que les está diciendo es que tienen que tener confianza de que ya hemos sido justificados en gracia, por gracia solamente. Y ahora tenían años ya predicando este evangelio con gozo. Pero ahora estos judaizantes creemos que eran exfariseos, así que tenían una educación muy buena y leían las escrituras y estaban intimidando a los hombres. Y ahora Pedro y los otros ya han sido convencidos por los judaizantes y están actuando hipócritamente por ellos. Y con ello están implicando que están de acuerdo con los judaizantes, están implicando que son pecadores por haber abandonado las costumbres judías. Pero esto está mal. ¿Y cuál es la implicación más allá de esto? Más allá está Cristo, quien les ha dado este evangelio de la gracia. Fue Cristo el que les dijo que creyeran, que solamente necesitaban creer. Y Cristo era el primero en estar haciendo amistad con estos gentiles. Y aquí Pablo les dice, bueno, el primero que empezó a juntarse con los gentiles fue Cristo. Entonces, ustedes están implicando que Cristo era pecador por eso, que Cristo estaba mal por eso, de ninguna manera. Esto es a lo que se refiere este verso 17 y llegamos al verso 18. Pues cuando edificó de nuevo las mismas cosas que derribé, demuestro que soy transgresor. Lo que está diciendo Pablo es que he dejado atrás todas esas cosas que antes estimaba por muy altas, pero ya no voy a volver a eso. Yo ya dejé eso atrás. He estado ministrando el evangelio a los gentiles y no voy a reconstruir lo que he tirado antes. Él sabe que Pedro y los demás no piensan que el ministerio es pecado, que ese ministerio es pecado, pero con sus acciones parecen estar llamando a ellos mismos y a Jesucristo pecadores por juntarse con los gentiles. Y gracias a Dios que Pablo los regaña y les dice, oigan, yo no voy a regresar a estas costumbres.
by the finished work of Jesus Christ is torn down. Porque It's done. gracias a Dios, por Cristo, todo esto ya está derribado. Do we realize as Christians that today Nos damos cuenta there's que people all como around us, cristianos hoy en voices día all around us, like hay these Judaizers, voces, hay personas a nuestro finding alrededor como estos faults judaizantes in the que Word of tratan God, de encontrar faltas en la faith of palabra the de Christian. Dios, en la fe en Cristo, and Christians all over y are cristianos pulling back and conforming alrededor to del mundo the se world around están us, trying to alejando appease the world porque around us, fearful of what they might think. el mundo And in so los doing, intimida we're calling y this piensan, sinful, ay, ¿qué van a this pensar de in error, mí? this wrong. Pero esto está mal. Evolutionists Los evolucionistas say we've dicen, got it all wrong. Genesis is all wrong. dicen que So estamos Christians all mal, over the que world are trying to Génesis rewrite the book of es solo un Genesis, cuento y que estamos explaining it mal. away. Y lo explican la creación de otra manera. We are too Nuestra, narrow, nuestra sociedad pluralista dice que nosotros somos muy preaching exclusivos y que somos by muy faith cuadrados y que muy in cerrados de Christ mente. alone, by grace Pero alone. nosotros creemos que solo en Cristo The hay LGBTQ salvación. community says La comunidad homosexual dice que what is the tendency of nosotros Christians? los To odiamos. skirt around, to act like we are in conformity to the pressures. Pero ¿qué hacemos los cristianos al respecto? Nosotros Paul nos says, I will not do that. conformamos a este mundo, a esta I will not sociedad, imply pero by Pablo my actions lo que está that diciendo Christ is aquí wrong. es, yo no me Christ is voy a a sinner. conformar, porque si me conformo, entonces gospel haría is parecer wrong. que Cristo I will not es let un my mentiroso actions y imply. que Cristo es el que está mal. And Church Y of yo no Christ, voy a hacer may we nada refuse que haga quedar mal to a let mi our Señor. actions imply that there's Que Dios anything nos wrong. ayude a ser Anything wrong. personas Do we believe it? que creamos en la Biblia y que nunca We hagamos believe Jesus creer a los Christ demás que to be lo the que está way, aquí en la the Biblia truth, no es la the verdad, life, la vida y el the only camino, way. que Cristo es el único camino. Many people wrongly believe that Mucha moral gente sin equivocadamente cree is more acceptable under grace than under the law. que el pecado es más aceptable bajo la gracia que bajo la ley. Think about that for a moment. Under the law, man, a lot of things I couldn't do. Bajo la ley, bueno, hay Now muchas under cosas que no grace, puedo hacer, pero bajo la gracia, free. yupi, soy libre. Do what I want to do. Ya puedo hacer lo que yo quiera. That is a perverted Y eso es una misconception of law perversión, and grace. Both. un You don't malentendido understand de la either. gracia, y eso significa que no entiendes nada de They nada. equate grace with love and forgiveness, period. La gracia Grace is loaded with love and forgiveness. está llena de amor y de perdón, But they don't understand that pero grace is la also gracia the también power of God es el poder de to live Dios victoriously para vivir over sin. victoriosamente sobre el pecado. Many people wrongly believe that under Mucha grace, gente I piensa have a que lot of bajo la freedom and gracia license to sin tenemos without bothering the Lord at licencia all. para He's good pecar with it. He just loves y us no matter what. Dios nos ama. But a life sin of grace importar qué is the hagamos. very life of God Pero la himself gracia es at la vida work de in us, Dios giving en us obra en new nosotros, desires for dándonos right nuevos living deseos and para enabling vivir us to live justamente, with para power over sin, a tenemos power poder to para love that I'd vivir never sobre el known before. pecado, para triunfar sobre el Before Jesus pecado, Christ came in my una life, vida I que was nunca in hubiéramos bondage. I was a conocido sin slave to Cristo, sin. porque I antes de could not Cristo keep the law. estábamos But by the esclavos grace y of no God, I podíamos don't even cumplir la think ley. about the law, and I look Pero back at the day, and ya somos libres en Cristo y ahora ni siquiera tenemos que preocuparnos por la ley porque Él nos está dando la forma and it's a life of joy. y la It's a life of vida abundant joy. y ese gozo abundante en Cristo. Many people wrongly believe that Mucha gente without the equivocadamente demands of the law cree hanging over our que heads, sin las under demandas grace, de la we ley can't be expected allí to live more sobre righteously nosotros, than those who are under the law. entonces no They podemos somehow vivir de believe una that forma all these justa. rules and regulations Si no tenemos keep estas reglas y the world in estas order. They keep people regulaciones, walking in entonces line. no podemos vivir en orden en esta vida. And under grace, Y bajo la gracia, we're going to mess up, but thank God
Pues bajo la gracia Dios nos ama. Bajo la gracia Dios nos perdona. Pero hay gente que se va a los extremos. El cristiano tiene una diferencia muy grande, que nosotros ya estamos perdonados, ya no vivimos bajo la ley, ya esas cosas no aplican a nosotros. Y Dios nos acepta sin poner ninguna condición sobre nosotros. Dios nos ayuda con este pecado crónico que tenemos. Y déjenme decirles que Satanás quiere mezclar la mentira con la verdad. Satanás es el que está tratando de llenar nuestra cabeza con mitad verdad y mitad mentira, y eso es muy malo. Este sistema de pensamiento se llama antinomianismo. Y lo vimos la semana pasada, que Dios nos acepta. Fíjense, vamos a verlo más de cerca. Dios nos ama y nos acepta como somos. Eso es absolutamente cierto. Gracias a Dios por ello. Sin poner ninguna demanda sobre nosotros para cambiar. Esta es una verdad a medias, porque las demandas de la ley todavía están allí, pero bajo la gracia y el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, Él promete que nosotros vamos a poder cumplir esas demandas por el poder que obra dentro de nosotros. Dios nos promete, esto es lo que yo voy a formar en ustedes, es lo que voy a hacer en ustedes. Ahora ya no necesitas sentirte culpable. Y ahora ya no necesitas sentirte culpable por nada. Y eso es falso. Porque la gracia de Dios es el poder de Dios para cambiarnos. La gracia es el poder de Dios, capacitándonos para vivir como Cristo. Gálatas 2:19, y vamos a terminar aquí. Porque mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Justificación no es una ficción legal en la cual el estatus del hombre es cambiado de condenado a justo. Sino que la persona que nosotros éramos ha sido cambiada radicalmente. La persona que vivía antes ha muerto. Yo ya soy una persona nueva, una persona cambiada, y ahora puedo vivir para Dios. Y esa es la esperanza del Evangelio. Y ya se me acabó el tiempo y por eso vamos a acabar aquí. Y la próxima semana vamos a ver, primeramente Dios, vamos a ver a más detalle lo que sigue. Pero es maravilloso, así que no se lo pierdan. La gracia significa que Dios lo hace por nosotros. La ley dice, yo necesito hacer algo para Dios. Algo bueno, pero no puedo hacerlo. Dios es santo y es justo y pone algo justo sobre nosotros. Pero Dios nos libera de esa ley, ya no requiere que lo hagamos nosotros, sino que Dios lo hace por nosotros. Porque nosotros no tenemos el poder para hacer las cosas. Por eso el Señor nos exenta de esta carga y nos da su gracia, donde Él mismo suple todo lo que nosotros necesitamos en cada situación. No podemos hacer nada
things through his life working in me. That is Sin deliverance Dios. from law. Y esa es precisamente la forma en la que Dios nos libera de la ley. I thank you that you have set us free from the failure. You have set us free from Padre the Celestial, bondage. gracias que You nos have has set us liberado free del from fracaso, the de burden las of ataduras, de las trying to cargas, find within ourselves de tratar de what hacer isn't las there, cosas por nosotros but what is mismos. needed. Gracias porque to has be accepted. suplido todo lo que necesitábamos para ser aceptados. Lord, I thank you Señor, that te you doy have removed gracias everything that stood between porque has us and removido you, todo lo que estaba and you have put inside entre of us ti y everything that is nosotros. needed, Gracias, Señor, that we can stand que ahora confidently, por ti boldly in podemos your estar presence, delante de ti en tu presencia con made confianza, righteous, sabiendo que somos justos, accepted, aceptados, loved, amados, innocent, right inocentes. standing. Thank you, Lord. that you Gracias, have done Señor, it all porque lo has hecho todo when por we could nosotros, do nothing. cuando nosotros no podíamos hacer nada. Lord, I pray that you would impress upon our hearts Señor, te pido que the magnitude of our need. pongas en But, oh nosotros Lord, impress more strongly upon our hearts ese the sentimiento de saber la all-sufficiency of your magnitud de grace, nuestra necesidad y that you reconocer que supplied por all gracia that was tú vas a needed suplir todo lo que to necesitamos. restore us to right relationship with you. You did it all. Tú, Señor, nos Lord, vas a restaurar It becomes ours when we, a ti nuevamente, believe Señor. Lo único que that that is necesitamos true. hacer when es we creer trust que esto es verdad. Cuando that that is confiamos en when que we esto es reckon verdad y that cuando we have nos sinned damos and cuenta que fallen hemos far, pecado far y short of the que glory of God, hemos caído muy but lejos that de la you gloria de offer to Dios, us your grace, pero tú nos ofreces tu gracia, that free gift of salvation. ese regalo And Lord, when gratuito we de believe salvación. that Y this is Señor, que true, cuando when we believe that nosotros you are creemos que esto sufficient, when we realmente es believe that verdad y you es will save suficiente us, y que tú de veras nos vas a and put our salvar trust in y you, ponemos nuestra you confianza en ti, will not fail us. Señor, tú no nos vas a You are fallar porque tú eres fiel. And I thank you for that. I pray that you would cause faith to arise in our hearts. Señor, ayúdanos And Lord, a that you tener would fe en correct nuestros wrong corazones. perceptions and concepts of law and of grace. Señor, ayúdanos a tener And that este you would increasingly conocimiento de tu conform us gracia to the character of y God, confórmanos the al likeness of carácter God. de Jesucristo. Oh Lord, let that more and more be expressed through us. Señor, que And esto less se and less of exprese. our independence. And I ask this in Jesus' name. Señor, que Amen. podamos confiar en ti solamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bob, Vamos if a you come despedirnos and y si dismiss us, necesitan oración en esta mañana, if you want prayer this morning, va a haber aquí un equipo de just want oración to para que invite you. oren por ustedes. There will be some at the front who'd be glad Dios to les pray with bendiga. you.